Entonces, estos jardines botánicos son, digamos, la etapa inicial en esos programas de evaluación, que normalmente consisten de 4 etapas esos programas. La primera es precisamente esta, de introducción de especies que se crean sobresalientes para diferentes ecosistemas y se evalúan en diferentes ecosistemas de un país determinado. Aquí se hacen pruebas de establecimiento, adaptación al medio, adaptación al clima, adaptación al suelo. Se puede hacer un poco de rendimiento y persistencia, y también se pueden hacer algunas pruebas de laboratorio, análisis químico bromatológico. Entonces, esta consiste más o menos en la primera etapa de los programas de evaluación de especies forrajeras. En la siguiente etapa, solamente se seleccionan de todas las accesiones que tuvimos, 80 o 100 accesiones iniciales, solamente se seleccionan las 10 o 15 más promisorias para una región de acuerdo al tipo de clima y al tipo de suelo que tenga. Pues sí, estas son las típicas parcelas experimentales de los jardines botánicos de introducción y evaluación de especies forrajeras. Muy bien. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí ahora con la intención de hablar acerca de la importancia de los recursos naturales en el campo. Ya lo hemos hecho en algunas otras pláticas donde hemos hablado acerca de la importancia de los recursos naturales y la selección de la especie. Ahora queremos aprovechar el escenario que tenemos aquí en un jardín de introducción y evaluación de especies forrajeras tropicales en la región de la Huasteca. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la importancia que tienen estos jardines botánicos en relación a la genética de los forrajes. Lo que hacen en los centros internacionales es que normalmente hacen colectas de las especies promisorias para diferentes regiones en el mundo, en este caso la región tropical. Muchas de ellas fueron hechas en África, donde se encuentra el mayor centro de variedad y diversidad de estas especies. Entonces, en esos centros donde se encuentra la mayor variedad y diversidad al mismo tiempo de las especies es donde se hacen las colectas. De ahí se llevan los materiales, tal vez cientos, tal vez miles de materiales a las instituciones internacionales y se empiezan a hacer las selecciones de las especies que pudieran ser promisorias. Entonces, estos jardines botánicos son, digamos, la etapa inicial en esos programas de evaluación, que normalmente consisten de 4 etapas esos programas. La primera es precisamente esta, de introducción de especies que se crean sobresalientes para diferentes ecosistemas y se evalúan en diferentes ecosistemas de un país determinado. Aquí se hacen pruebas de establecimiento, adaptación al medio, adaptación al clima, adaptación al suelo. Se puede hacer un poco de rendimiento y persistencia, y también se pueden hacer algunas pruebas de laboratorio, análisis químico bromatológico. Entonces, esta consiste más o menos en la primera etapa de los programas de evaluación de especies forrajeras. En la siguiente etapa, solamente se seleccionan de todas las accesiones que tuvimos, 80 o 100 accesiones iniciales, solamente se seleccionan las 10 o 15 más promisorias para una región de acuerdo al tipo de clima y al tipo de suelo que tenga. En esta etapa, se empiezan a hacer pruebas de valor agronómico ya grandes en campo, parcelas grandes, y especialmente se empiezan a hacer ya pruebas con animales. En la tercera etapa, claramente se hacen pruebas zootécnicas con animales, experimentos o pruebas para medir carga animal, métodos de pastoreo, la respuesta de las especies a los diferentes intervalos o frecuencias de defoliación y a las diferentes intensidades de defoliación. Esa normalmente es la etapa 3. Y ya en la etapa 4 es básicamente la liberación de la especie. Ya pasó todas las pruebas de introducción, evaluación agronómica, evaluación con animales, evaluación zootécnica, y finalmente sabemos que un material persiste y produce bajo las condiciones locales de clima y suelo en el que se va a liberar, y además el animal lo consume con avidez y es de buen valor nutritivo y pasa a la etapa de liberación. Entonces empieza el proceso de producción de semilla para la siembra o material vegetativo para su multiplicación. En muchas ocasiones algunos productores quieren hacer algo de estas pruebas
consiguiendo algo de material por ahí en sus viajes, se traen un poquito de material y lo prueban en una condición específica de terreno y de clima, y le va muy bien, y entonces lo empiezan a liberar como una especie promisoria para una región, y sucede que las condiciones del ecosistema donde fue traída ese pequeño material vegetativo o semilla no son iguales en otros ranchos o en otros ecosistemas, y entonces se corre un factor de riesgo muy grande para fracasar. Muy bien, aprovechando el escenario de este bonito, diría yo, jardín botánico, vamos a hablar ahora de la clasificación de los recursos forrajeros. Ya en algunas ocasiones me han escuchado decir que en general, en todo el mundo, los recursos forrajeros los constituyen básicamente plantas de las familias gramíneas, o normalmente conocidas como zacates, esto que tenemos aquí. Las plantas de las familias leguminosas, los árboles y arbustivos forrajeros y de uso múltiple, los esquilmos agrícolas que forman parte de los recursos forrajeros de un rancho, y finalmente los forrajes conservados, ya sea ensilados o nidificados. Estos son los recursos forrajeros que a nivel de rancho, y específicamente vamos a hablar de la familia de las gramíneas, que es la más importante con mucho en platicultura y cultivos de importancia pecuaria. Y por ahí algunos autores mencionan que de las gramíneas o zacates, especies de forma graminiforme, se encuentran más de 600 géneros y posiblemente más de 10,000 o 12,000 especies distribuidas en todo el mundo. No pasamos de contar con algunas 30 o 40 especies realmente de utilidad como alimento en la ganadería. Es decir, como constituyentes de pastizales y de las praderas. Las especies forrajeras gramíneas tropicales son especies de metabolismo C4, de crecimiento muy acelerado, con una gran capacidad para la producción de biomasa aérea, pero la ventaja pues, de las gramíneas forrajeras tropicales son de metabolismo C4, crecimiento muy acelerado y gran producción de forraje. Ok. La otra clasificación muy importante, una clasificación que nos ayuda para toda la vida para manejar realmente el pastoreo con las especies forrajeras en nuestra pradera, es conocer su hábito de crecimiento o la forma en que crece, dada por supuesto por su anatomía y su fisiología. Entonces, así las clasificamos en rastreras. Luego tenemos otra forma de crecimiento que llamamos amacollado, típico del Guinea, del Tanzania, del Mombasa, del llanero. La tercera clasificación de las gramíneas, de acuerdo a su hábito de crecimiento, a su forma, como se puede ver, son las especies erguidas, totalmente erectas. El Taiwán, Kingras, el merquerón, el elefante. La clasificación de las especies forrajeras tropicales en base a las características del medio ambiente donde se van a establecer, es decir, en base a las características del ecosistema o el potencial agroecológico del sitio donde se van a sembrar. Y eso depende fundamentalmente, el potencial agroecológico del sitio depende de las características del clima, con sus elementos y sus factores que ya hemos visto y hemos platicado en otras ocasiones, y de las características del suelo. El clima y el suelo interactúan y forman un tipo de vegetación. La vegetación natural de las regiones tropicales pues son las selvas o los bosques tropicales, pero no es el pastizal. Lo más parecido al pastizal que tenemos en las regiones tropicales es la sabana, caracterizada pues por una vegetación de tipo graminiforme en la base, el dosel vegetal, y después árboles esparcidos, pequeños en forma de sombrilla. Esa es básicamente el ecosistema de sabana. Bueno, para el establecimiento de las praderas nosotros tenemos que hacer cambio de uso del suelo, y entonces implica cierta responsabilidad de quien hace ese manejo, y lo primero que tiene que ver es qué especie va a seleccionar para determinado tipo. En base a las características del suelo y del clima, nosotros hemos hecho, digamos, salomónicamente 5 grupos de especies forrajeras que se adaptan a diferentes condiciones de clima y de suelo, pero siempre dentro de las regiones tropicales, especialmente del clima AW, cálido subhúmedo con lluvias en verano. Las especies del grupo 1 que se adaptan a regiones con suelos
muy someros, es decir, poco profundos, de 10-15 centímetros, por debajo de los cuales, de suelo arable, por debajo de los cuales encontramos un horizonte endurecido, ya sea argílico, pedregoso o lo que sea, pero normalmente son suelos someros de no muy buena fertilidad, o mejor dicho, de no muy buena profundidad. Y además, se encuentran sometidos a condiciones climáticas extremas bajo el clima tropical, es decir, periodos de sequía muy prolongados, más de 6 meses, 6-7 meses de sequía, en algunas ocasiones un poco más, y solamente 4 meses, a veces tal vez 5 meses de realmente lluvias, 6 meses de humedad en el suelo. Entonces básicamente una época de humedad residual en el suelo, de más o menos 6 meses vamos a considerar, y otra época de sequía muy prolongada, con temperaturas muy elevadas. Ahí podemos encontrar claramente las especies nativas que ya no necesitan adaptarse, están adaptadas ahí por cientos, miles, tal vez cientos de miles de años, y esas ya están ahí. Especies nativas del género Paspalum, Axonopus, son las que prevalecen. Y bajo esas condiciones difíciles, bueno, el zacate Boffel es una alternativa ideal para sustituir a esas especies nativas por un zacate mucho más rendidor y de mejor valor nutritivo. Esas son las condiciones, digamos, peores de suelo y de clima. Por eso están dentro del grupo 1, las más resistentes, de las especies forrajeras que se adaptan al clima cálido subhúmedo con lluvias en verano. Plasma introducido en Sao Paulo, Brasil, proveniente de la Estación de Investigación de Pasturas de Zimbabue, África. También lo podremos encontrar con el nombre de marandú. Este tiene una forma de crecimiento amacollado con una adaptación en especial a los suelos medianamente fértiles a fértiles. El pH del suelo que soporta para ser establecido oscila entre los 4.9, que es ligeramente ácido, a los 7, que es neutro. Este pasto lo podemos encontrar desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 1600 metros sobre el nivel del mar. La precipitación anual requerida para esta especie para que se logre establecer es de 800 milímetros de precipitación anual mínima. Su resistencia a las condiciones de sequía es media alta, ya que es muy tolerante a la poca precipitación. Al frío es media baja su tolerancia y a la humedad, así como encharcamiento, su tolerancia es baja. El manejo que se le puede dar a este pasto es de pastoreo intensivo, donde los excedentes se pueden conservar mediante el proceso de nidificación. La altura de este pasto puede ir desde los 30 centímetros hasta los 40 centímetros. El tiempo de recuperación va desde los 90 hasta los 120 días. La materia seca producida anual es de 15 toneladas. Y en el aspecto nutricional de este pasto, la proteína cruda va del 9 al 11%, con una digestibilidad del 50 al 60%. Una palatabilidad medianamente buena. Este pasto soporta una carga animal de 2.5 a 4 unidades animal por hectárea. La densidad de siembra por hectárea es de 5 a 8 kilogramos de semilla, sembrado a una profundidad de 1 a 2 centímetros, y la nutrición que requiere para el establecimiento es medianamente alta. Otro pasto representativo del grupo 1 es el pasto Boffel, originario de África tropical y este de Asia, el cual fue introducido a México, sobre todo en la zona norte. También lo podremos encontrar con otro nombre, los cuales son Boffel Grass y African Foxtail Grass. Este tiene una forma de crecimiento amacollado, con una adaptación en especial a los suelos de tipo franco arenoso y franco arcilloso. Este pasto lo podemos encontrar desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 1600. La precipitación anual requerida para que esta especie se logre establecer es de 100 milímetros mínimo y puede soportar como un máximo de 1000 milímetros de precipitación anual. El pH del suelo que soporta para ser establecido oscila entre los 6, que es ligeramente ácido, y los 8 de pH, que es ligeramente alcalino. Su rusticidad es media, ya que es muy tolerante a la poca precipitación, pero suele ser vulnerable a la Magnaporte grisea, también conocida como mancha de hoja. El manejo que se le puede dar a este pasto es de pastoreo rotacional. Los excedentes se pueden conservar mediante el proceso de nidificación ensilado. La altura de este pasto puede ir desde los 10 centímetros hasta los 70 centímetros. La materia seca producida anual en suelos de baja fertilidad va de las 2 toneladas a las 9 toneladas y en suelos con alta fertilidad hasta las 24 toneladas. La proteína va del 9 al 12% con una digestibilidad del 60%.
soportando 2 unidades animal por hectárea. Grupo 2 de las especies que soportan condiciones de clima muy parecidas o similares a las del grupo 1, es decir, climas extremos, sequías muy prolongadas, temperaturas muy altas, pero a diferencia del grupo 1, estos ya son más exigentes en fertilidad, textura y otras cosas inherentes al suelo. Entonces son mejores especies, pero requieren mejores condiciones. El más representativo sea precisamente este cultivar que es Guinea, el Guinea común. Más recientemente, ya por la década de finales de los 80s, a finales de los 80s y principios de los 90 se liberaron otras como el Tanzania y el Mombasa. También se podría incorporar en esa misma especie algunas de las braquiarias que han estado saliendo recientemente, aunque se adaptan también ellas muy bien a condiciones de suelos con problemas de acidez, es decir, con pH bajo. Si nosotros tenemos suelos de regular fertilidad o incluso de mala fertilidad con problemas de acidez y de pH, entonces vienen el grupo de las braquiarias, casi todas las braquiarias, a hacer nuestra salvación en ecosistemas donde el suelo presente problemas, tal vez un poquito de encharcamiento, pero muy especialmente problemas de acidez, problemas de pH bajo. Grupo 2. Las especificaciones para los pastos más representativos del grupo 2 a continuación los detallaremos, como lo son el pasto Guinea, Mombasa y Tanzania. Iniciaremos por el zacate Guinea, el cual tiene su origen en África. Este tiene una forma de crecimiento amacollado con una adaptación en especial a los suelos medianamente fértiles a altamente fértiles. El pH del suelo que soporta para ser establecido oscila entre los 5, que es ligeramente ácido, a los 7.5, que es neutro. Este pasto lo podemos encontrar desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 1600 metros sobre el nivel del mar. La precipitación anual requerida para que esta especie se logre establecer es de una mínima de 800 milímetros y una máxima de 2500 milímetros de precipitación anual. Es una especie que posee rusticidad, dado que es tolerante a las plagas como es el caso del salivazo. Además, su capacidad de establecimiento en lugares sombreados como debajo de los árboles es medianamente buena. El manejo que se le puede dar a este pasto es de pastoreo extensivo, donde los excedentes se pueden conservar mediante el proceso de corte, enificación y ensilaje. El tiempo de recuperación es de 8 semanas. La materia seca producida anual es de 12 a 15 toneladas por hectárea. En el aspecto nutricional, en este pasto, la proteína cruda es de 10.5%, con una digestibilidad del 60 al 65%. La palatabilidad es excelente. Este pasto soporta una carga animal de 3 a 4 unidades animal por hectárea. La densidad de siembra por hectárea es de 7 a 12 kilogramos de semilla por hectárea. Representativo del grupo 2 es el pasto Mombasa, originario de África. Este tiene una forma de crecimiento amacollado con una adaptación en especial a los suelos con alta fertilidad. Este pasto lo podemos encontrar desde los 0 hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar. La precipitación anual requerida para esta especie deberá ser mayor a los 800 milímetros de precipitación. El pH del suelo, para ser establecido, oscila entre los 5 en la escala de pH, que es ligeramente ácido, y los 7.5 de pH, que es neutro. La resistencia a las sequías es buena. Este pasto es medianamente tolerante a los encharcamientos temporales. El manejo que se le puede dar a este pasto es de pastoreo rotacional. Tiene una alta palatabilidad. Los excedentes se pueden conservar mediante el proceso de enificación o ensilado. La altura puede llegar hasta los 70 centímetros. La materia seca producida anual va desde las 12 toneladas hasta las 15 toneladas. En el aspecto nutricional, la proteína va del 9% al 16% con una digestibilidad del 65.1%, soportando de 5 a 7 unidades animal por hectárea. Y finalmente, otro de los pastos representativos del grupo 2 es el pasto Tanzania, originario de Tanzania, África. Este tiene una forma de crecimiento amacollado. El tipo de suelo para su establecimiento es sin salinidad.
Este pasto lo podemos encontrar desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 1600. La precipitación anual requerida para esta especie, donde se logra establecer, es un mínimo de 800 milímetros hasta un máximo de 2500 milímetros de precipitación anual. El pH del suelo que tolera para ser establecido va desde los 5, que es ligeramente ácido, y los 7.5 de pH, que es neutro. La tolerancia a las sequías es buena. Este pasto es de baja tolerancia a los encharcamientos. Tiene buena rusticidad dado que soporta los ataques del salivazo y el carbón de la inflorescencia. El manejo que se le puede dar a este pasto es de pastoreo rotacional. Los excedentes se pueden conservar mediante el proceso de nidificación o ensilado. Con una palatabilidad alta, tiene una recuperación a los 35 días en épocas de lluvias y en temporada de sequía de 60 a 70 días. La altura puede llegar hasta 1,20 metros. La materia seca producida anual va de los 19 a las 20 toneladas. La proteína va del 10 al 12% con una digestibilidad del 60 al 65%, soportando 1.5 a 2 unidades animal en temporada de sequía y 2.5 a 4 unidades animal por hectárea en temporadas de lluvias. Para su establecimiento se requieren de 6 a 12 kilogramos de semilla por hectárea. Y aquí estamos, efectivamente, enfrente a una parcela representativa de las especies que se agrupan por su adaptación al grupo 3, que le llamamos. Aquí incluye el pangola, el estrella, las bermudas de la costa, tipo 1, tipo 2, los Tipton y todas aquellas especies más o menos de forma o hábito de crecimiento rastrero. Casi todas ellas son así, se multiplican por material vegetativo y requieren periodos de humedad en el suelo más prolongados que los del grupo 1 o 2. Es decir, requieren humedad en el suelo por lo menos 6 o 7 meses, aunque sea humedad residual. En el caso del pangola y el estrella, pues se adaptan muy bien a la mayor parte de los suelos ácidos tropicales. Sin embargo, si el suelo tuviera algún problema de acidez, es decir, que fuera alcalino, no ácido, sino alcalino, entonces las opciones son zacates del tipo Bermuda, Bermuda cruza 1, Bermuda cruza 2. Más o menos es el mismo hábito de crecimiento, la misma forma de reproducción o multiplicación, y más o menos el rango de producción de esta especie anda dentro de unas 14 a 18 toneladas de materia seca por hectárea por año. Son intermedios en su capacidad de carga, pero resisten intensidades y frecuencias de defoliación muy intensas. Tanto intensidades, es decir, pastoreo hasta el ras del suelo, y la frecuencia de defoliación es la más baja de casi todas las especies forrajeras. Estamos hablando de las especies forrajeras del grupo 3, pangola, estrella de África, Cynodon, es decir, bermudas. Básicamente son los que encontramos ahí en esas especies. Ahora, más recientemente, por ejemplo, señal también se encuentra clasificado en este grupo. Y bueno, la característica principal es que se adapta a diversas, muy diversas calidades de suelo o tipos de suelo, pero requiere, dentro del clima AW, requiere que humedad residual de por lo menos 6 a 7 meses. Esa es la característica principal de estas especies, para que produzca bien. Claro que se puede adaptar en otras condiciones un poquito menos favorables para ella, pero no le va a rendir en la cantidad de forraje que le tenía que rendir como si lo estableciera bajo las condiciones para las cuales fueron liberados. Esa es la importancia de hacer este tipo de estudios. Clasificar las especies de acuerdo a las condiciones agroecológicas o el potencial agroecológico del sitio donde se va a establecer. Muy bien. Zacates de la especie Cynodon dactylus, muy buenos para suelos tropicales con problemas de alcalinidad. Grupo 3, pangola. Las características para los pastos más representativos del grupo 3 a continuación los presentaremos.
Comenzaremos con el pasto pangola. Es una especie originaria de África. Este tiene una forma de crecimiento rastrero. El tipo de suelos en el que esta especie se adapta son aquellos ricos en minerales como el potasio, fósforo y nitrógeno. Así como también dicha especie no se adapta a suelos mal drenados y oxidados. El pH del suelo que esta especie tolera para ser establecido es de entre 5, que es ligeramente ácido, a los 7, que es neutro. Esta gramínea la podemos encontrar desde los 0 hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. La precipitación anual requerida para que esta especie se logre establecer es de una mínima de 1200 milímetros y una máxima de 1500 milímetros de precipitación anual. Es una especie con baja rusticidad, ya que es susceptible a las plagas como el mión, hongos, escarabajos de hoja, pulgón amarillo, gusano tejedor y cogollero. Es una especie que requiere luz solar y no tolera las sombras. El manejo que se le puede dar a este pasto es de pastoreo extensivo. Se puede realizar manejos de pastoreo intensivos. Los excedentes se pueden conservar mediante el proceso de nidificación o ensilaje. El tiempo de recuperación es de 25 días. La materia seca producida anual es de 28 a 30 toneladas por hectárea. En el aspecto nutricional, este pasto, la proteína cruda es de 4 al 14%, con una digestibilidad del 60 al 70% y una palatabilidad considerada como buena. Este pasto soporta una carga animal de 1 a 1.5 unidades animal por hectárea. Estrella de África. Y otro pasto representativo del grupo 3 es el pasto estrella de África, originario de África Oriental. Este tiene una forma de crecimiento rastrero con una adaptación en especial a los suelos de textura fina, con fertilidad media alta, desde suelos arenosos hasta arcillosos, húmedos pero con buen drenaje. Este pasto lo podemos encontrar desde los 0 hasta los 1200 metros sobre el nivel del mar. La precipitación anual requerida para esta especie, donde se logra establecer, va desde los 800 milímetros a los 2800 milímetros de precipitación anual. El pH del suelo que soporta para ser establecido oscila entre los 5.7 de pH, que es ligeramente ácido, y los 7.4 de pH, que es neutro. La resistencia a las sequías es buena, así como a la humedad. La rusticidad que presenta es baja, ya que puede ser atacado por plagas y enfermedades durante la época de lluvia, y es susceptible a la mancha de hoja, así como también a la roya. El manejo que se le puede dar a este pasto es de pastoreo extensivo. Se pueden conservar mediante el proceso de nidificación, con una palatabilidad alta, solo que esta va cambiando a lo largo del ciclo productivo. Es un pasto que tiende a lignificarse, y este puede causarle problemas en la dentadura y en los cascos al ganado. Los estolones pueden llegar a medir hasta 5 metros. La materia seca producida anual es de alrededor de 30 toneladas. La proteína cruda va del 11 al 14, con una digestibilidad del 56 al 65%, soportando 4 unidades animal por hectárea. Para su establecimiento se requiere 1.6 a 2.2 toneladas de estolones por hectárea. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues para continuar con el tema y aprovechando las ventajas que nos proporciona contar con un jardín botánico como este, vamos a seguir hablando de los recursos forrajeros tropicales, el germoplasma con el que contamos para establecer nuestras praderas. En este caso, estamos apreciando el grupo 4, que corresponde a los zacates llamados de corte. Los zacates de corte que responden perfectamente también al pastoreo, constituidos básicamente por el elefante, que diría yo es uno de los más antiguos que tenemos de estos, y después los que vinieron posteriormente como el merquerón, el taiwán y el king grass. Esos liberados aquí en México allá por los 80s, de estos jardines botánicos y de campos experimentales. Pero bueno, hace pocos años, más recientemente pues, se han venido otros cultivares o ecotipos como son el manalfalfa, el CT115, el OM22, otros OMs y algunos elefantes enanos.
el zacate roxo, el morado o Taiwan morado, como le llaman, pero todos ellos se comportan más o menos de la misma manera. Son de la especie Pennisetum purpureum, que ya cambió a Cenchrus, pero nosotros le seguimos llamando porque mucha de nuestra gente se acostumbró a llamarlos así, zacates de corte de la especie Pennisetum purpureum, y más o menos requieren las mismas condiciones de clima y de suelo, pero son capaces de adaptarse a una gran variedad de climas y de suelos tropicales. Sin embargo, por el potencial genético que tienen para el altísimo rendimiento de forraje, hasta 28, 30, 32 toneladas de materia seca por hectárea por año bajo condiciones de temporal, dado ese potencial de producción que nos permitiría una carga animal muy alta, recomendamos que se establezcan en el rancho bajo las mejores condiciones de suelo, siempre y cuando el clima no sea una limitante. Para poder explotar el potencial genético en producción de forraje, pues tenemos que brindarle también quizá las mejores condiciones de manejo y de cultivo a la especie. Nos sirven muy bien, es decir, se podían establecer también en muchos otros lugares donde el suelo fuera un poquito no tan fértil y no tan profundo, o con problemas de acidez o qué sé yo, pero tarde que temprano esta especie se nos va a desaparecer y no nos va a manifestar su potencial productivo. De ahí las recomendaciones que se hacen de todos estos trabajos para las condiciones en las que cada grupo o grupo de especies debería ser manejado. Este es el grupo 4, perteneciente a los forrajes de corte. Grupo 4. Pasto elefante. Las especificaciones para los pastos más representativos del grupo 4, a continuación presentaremos algunas de las características relevantes para el pasto elefante y el king grass. Comenzaremos con el pasto elefante. Es una especie originaria de África. Este tiene una forma de crecimiento erguido. El tipo de suelos al que se puede establecer esta especie son suelos bien drenados y francos. Y el pH del suelo que tolera para ser establecido es de 4.5, que es moderadamente ácido, a los 8 de pH, que es ligeramente alcalino. Esta gramínea la podemos encontrar desde los 0 hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. La precipitación anual requerida para que esta especie se logre establecer es de una mínima de 800 milímetros y una máxima de 2500 milímetros de precipitación anual. La rusticidad es baja, ya que es susceptible a los ataques de enfermedades por hongos en las hojas, es atacado por nemátodos y bacterias. Es una especie que tolera moderadamente las sombras, una especie que requiere una alta fertilidad de nitrógeno, especialmente durante el segundo y tercer año de crecimiento. El manejo que se le puede dar a este pasto es de corte, una altura de corte de 4.5 metros, y los excedentes se pueden conservar mediante el proceso de nidificación o ensilaje como una alternativa para mitigar la escasez de alimento en la época crítica. La palatabilidad es alta, el tiempo de recuperación es de 70 días y la materia seca producida anualmente es de 11 a 30 toneladas por hectárea. En el aspecto nutricional, en este pasto la proteína cruda es de 8 al 12% con una digestibilidad del 65 al 75%, una palatabilidad considerada como buena. Este pasto soporta una carga animal de 10 a 15 unidades animal por hectárea. Otro pasto representativo del grupo 4 es el pasto king grass, originario del estado de Westfalia en Sudáfrica. Este tiene una forma de crecimiento erecto, con una adaptación especial a los suelos de mediana a alta fertilidad y también neutros. Este pasto lo podemos encontrar desde los 0 hasta los 2200 metros sobre el nivel del mar. La precipitación anual requerida para esta especie donde se logra establecer va desde los 800 milímetros hasta los 4000 milímetros de precipitación anual. El pH del suelo que soporta para ser establecido oscila entre los 6 de pH, que es ligeramente ácido, y los 7.5, que es neutro. La tolerancia es media a las áreas sombreadas. El manejo que se le puede dar a este pasto es de corte, una altura de corte de hasta 2 metros, y los excedentes se pueden conservar mediante el proceso de ensilaje, con una palatabilidad buena, una recuperación a los 60 días, y la materia seca producida anual es de alrededor de 34.85 toneladas. La proteína cruda va del 9 al 12%, con una digestibilidad del 60 al 70%.
soportando de 3.6 a 4.5 unidades animal por hectárea. Pues bien, esta es una parcelita bien establecida de zacate pará, paral que le llaman en ocasiones, Brachiaria mutica. Es una especie claramente representativa del grupo 5 que clasificamos de acuerdo a las características de adaptación. En el grupo 5 que decíamos cuando hablábamos de selección de la especie, se encuentran aquellas forrajeras, especies, variedades o cultivares capaces de resistir periodos largos de inundación. No solamente encharcamiento ligero, sino verdadera inundación de medio metro o más durante varias semanas, inclusive meses, durante la época de lluvias. Estas especies, como el pará, prefieren áreas inundables con agua dulce, es decir, donde los ríos se desbordan. Junto con esta, en el mismo grupo, del grupo 5, encontramos, por ejemplo, el zacate alemán, que prefiere áreas inundables, pero con agua salobre, es decir, muy cerquita de las lagunas o del mar, donde el agua es un poquito más salada. Entre ellas tenemos otras también como el himenagne y los hemartrias, hemartria altísima, la especie, que tiene varios ecotipos, viga alta, red alta, que se adaptan a las condiciones de inundación. Pero yo creo que el pará, Brachiaria mutica, es quizá la especie más representativa de este grupo 5 de especies forrajeras tropicales. Y finalmente, las especificaciones para los pastos más representativos del grupo 5. A continuación, presentaremos algunas de las características más representativas del grupo. Comenzando con el pasto pará. Es una especie originaria de las planicies inundables de África. El tipo de suelos en el que se puede establecer esta especie son suelos arenosos y suelos arcillosos, con fertilidad moderada, apto para los suelos con drenaje pobre y permanentemente inundados. En áreas lluviosas es usado para cubrir suelos degradados. El pH del suelo que tolera para ser establecido es de 4.5, que es un suelo moderadamente ácido. Esta gramínea la podemos encontrar desde los 0 hasta los 1600 metros sobre el nivel del mar. La precipitación anual requerida para que esta especie se logre establecer es de mínimo 1200 milímetros y un máximo de 1400 de precipitación anual. Su rusticidad es baja, dado que es susceptible a los ataques del salivazo, candelilla, mosca pinta y langosta. No tolera la sombra. Su desarrollo óptimo se da a la libre exposición de luz solar. El manejo que se le puede dar a este pasto es racional. Puede llegar a medir hasta 5 metros. Los excedentes se pueden convertir mediante el proceso de nidificación en silaje o bien en olaje. El tiempo de recuperación es de 35 días y la materia seca producida anualmente es de 5 a 12 toneladas por hectárea. En el aspecto nutricional, en este pasto la proteína cruda es de 8 al 11%, con una digestibilidad del 50 al 70%. Este pasto soporta una carga animal de 3 unidades animal por hectárea. El otro pasto representativo del grupo 5 es el pasto alemán. Aun y cuando es originario de África, se puede encontrar en pantanos, a orillas de ríos, lagos y zonas inundables desde Norteamérica hasta Sudamérica. Este tiene una forma de crecimiento erecto, con una adaptación en especial a los suelos arcillosos y húmedos que tengan de media a alta fertilidad. Este pasto lo podemos encontrar desde los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 1200. La precipitación anual requerida para esta especie donde se logra establecer va desde los 1000 hasta los 3500 milímetros. El pH del suelo que soporta para ser establecido oscila entre los 4 de pH, que es moderadamente ácido, y los 8 de pH, que es ligeramente alcalino. Tolerancia media a las áreas sombreadas. El manejo que se le puede dar a este pasto es rotacional. Tiene una altura de corte de hasta 1.5 metros. Se debe tener cuidado de no dejar la planta por debajo de los 40 centímetros, dado que esto afecta negativamente al rendimiento forrajero. Los excedentes se pueden conservar mediante el proceso de ensilaje. Este pasto tiene una recuperación a los 45 días. La materia seca producida es de alrededor de las 9 a las 12 toneladas, y si se realiza manejo agronómico mediante la aplicación de fertilización, puede incrementar su producción,
de 21 a 25 toneladas, y la proteína cruda va del 11 al 13%, con una digestibilidad del 50 al 63%, soportando de 2 a 2.6 unidades animal por hectárea. Entonces, este fue el tema sobre la importancia de los recursos forrajeros en la ganadería tropical. En él vimos el tipo de praderas a las cuales podemos formar, vimos la clasificación de las gramíneas por diferentes formas, hábitos de crecimiento, longevidad, y especialmente vimos o hicimos grupos para la capacidad de adaptación que tienen ellas de acuerdo al potencial agroecológico del sitio donde se vayan a sembrar, es decir, de acuerdo a las características del clima y del suelo, que se combinan y forman un potencial natural de producción. Esto fue parte del tema de la importancia de los recursos forrajeros y es parte de, pregúntale al experto.